El día de hoy vamos a tratar una ciencia que pertenece a teología. La asignatura pertenece a bibliología y el área de estudios se titula Las grandes preguntas humanas. A continuación, la lección número 3. El esquema del cual trataremos el día de hoy. ¿Es cierto que todas las religiones conducen a Dios? ¿Por qué hay tantas religiones? Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿cómo conocer a la iglesia verdadera y cuáles son sus doctrinas básicas? Cuarto, ¿cuáles son las características de las sectas y qué las diferencian de la iglesia cristiana? 5. Antiguamente, ¿con qué nombre se le conocía a los creyentes? ¿Pentecostales, metodistas, bautistas o algún otro? 6. Si me preguntan de qué religión eres, ¿qué debo contestar? Vamos a responder a estas preguntas. Primera pregunta. ¿Es cierto que todas las religiones conducen a Dios? Cuando usted al evangelizar, al tocar las puertas o al compartir la palabra con sus familiares, le hacen esta pregunta: ¿es cierto que todas las religiones conducen a Dios? Usted tiene que decir: no, no es cierto. No todas las religiones conducen a Dios. El que conduce a Dios, el Padre, es Jesucristo. La religión no conduce a Dios. El que conduce al Padre es Jesucristo. Eso dice aquí, amigo, Juan capítulo 14, verso 6. Mire lo que dice. Cuando usted abra la Sagrada Escritura, dice, mire lo que dice aquí. Hágale leer. Siempre es importante que cuando usted va a evangelizar, haga leer a la persona. Recuerde bien, haga leer a la persona, porque cuando la persona ve que eso está escrito en la Sagrada Escritura, eso llega a su conciencia de él. Para que no piense que esto es una palabra suya, es un invento suyo. Mire lo que dice aquí, usted le hace leer. Jesús le dijo: yo soy el camino. ¿Qué sigue diciendo? Lea. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dice ahí, amigo? ¿Qué dice? Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, quien conduce a Dios no es la religión, es Cristo. Es Cristo. Cristo es el que conduce a Dios. Entonces, usted necesita entregar su vida a Cristo, porque Cristo es el único que te puede acercar al Padre. Por eso en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, ¿qué dice? Miren lo que dice ahí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí podemos ver en la imagen que el único que está mediando para que el Padre te perdone está Jesucristo. Jesucristo es el mediador, es el que está intermediando, es el que te lleva ante el Padre. Amén. Jesucristo es el único que puede hacer una mediación entre tú y el Padre. Él es el único mediador. Amén. Entonces, quien puede unirte, quien puede llevarte a Dios, quien te conduce a Dios, no es la religión. Quien te conduce a Dios es Jesucristo. Quizás has escuchado, amigo, has escuchado cuando hay personas que dicen: no, es que todo, así como todos los caminos conducen a Roma, todas las religiones conducen a Dios. No. Yo no te estoy hablando que todas las religiones conducen a Dios. Yo te estoy hablando que Cristo conduce a Dios. Cristo conduce al Padre. Como tú has visto, el único que puede conducirte ante el Padre es Cristo, no hay nadie más. Bien dice en el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que hoy no, pero esta religión me va a llevar a Cristo. Esta religión me va a llevar a Dios. Esta religión me va a salvar. Ten cuidado, amigo. No toda la religión que tú pienses te va a conducir. Hay religiones que te pueden conducir a la muerte. Hay caminos que al hombre le parece derecho. Yo pienso que esta religión es buena. Yo pienso que esta secta es buena. No es así.
Ten cuidado porque hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Segunda pregunta. ¿Por qué hay tantas religiones? Cuando usted al tocar la puerta te digan, disculpe amigo, pero ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas religiones? Usted tiene que decir, yo quiero decirle a usted, no hay muchas religiones, lo que hay son sectas. Y estas sectas están divididas en dos grupos. Primer grupo es aquellas sectas que usan la Biblia. Ellos usan la Biblia, pero muy aparte usan otros libros sagrados también, que para ellos son sagrados. Es decir, usan la Biblia, pero también sus libros sagrados. Esas son las sectas las más peligrosas. Las más peligrosas porque usan la Biblia. En cambio, el otro grupo de sectas son aquellas religiones que no usan la Biblia. Que no usan la Biblia. Esas religiones son menos peligrosas porque son menos que puede confundir a un creyente, a un nuevo creyente. Porque uno se da cuenta que no usan la Biblia, usan otros libros sagrados para ellos. En cambio, las más peligrosas son aquellas que sí usan la Biblia, porque te tocan con la Biblia y también sus libros sagrados. Ahora bien, por eso es que tienes que tener mucho cuidado. Recuerde bien, querido hermano, amigo, que estas sectas que usan la Biblia son como lobos rapaces, que son capaces de poder, como que están vestidos de ovejas. ¿No ves que ellos usan la palabra? No, yo también soy hermano. No, yo también soy hermano, yo también uso la Biblia, yo también soy hermano. Te dice el mormón, yo también soy hermano, yo también uso la Biblia. Te dice el testigo, yo también uso la Biblia. Te dice el adventista, yo también uso la Biblia, yo también soy hermano, yo también uso la Biblia. Y esos son como aquellos lobos que están vestidos de ovejas. Están vestidos de ovejas, se hacen pasar como creyentes para luego después comerse a las ovejas nuevas, a las ovejas niñas que recién acaban de nacer, a ellos están buscando. Ten cuidado. Dígale, ten cuidado, por eso dice en Mateo capítulo 7, verso 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros, vienen a tu casa, vienen a tu vida, con vestidos de ovejas, están vestidos de ovejas, pero por dentro de ellos son lobos rapaces, es decir, no son verdaderos creyentes, son falsos creyentes. Mire ese lobito que está acá, ¿no? Es un lobo que está vestido, mire su vestimenta es de oveja, pero por dentro es un lobo rapaz que quiere muchas veces comerse, ¿no? Comerse a las ovejas. Ten cuidado con ese lobo rapaz. Quiero decirte, aunque son estas sectas que usan la Biblia, son unos cuantos, como por ejemplo los mormones, que luego después vamos a estudiar, los testigos, los adventistas, los solo Jesús, los católicos, Dios es amor y algunos otros más. En cambio, los que son menos peligrosos son aquellas sectas que tienen otro libro sagrado, no la Biblia. Como por ejemplo, lo que son los judaístas, los budistas, los maometanos, los islámicos, los hinduistas. Si algún creyente se aparta para volverse Buda y no usa la Biblia, se apartan para volverse budista, ya pues tiene que estar muy malogrado de su corazón, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Tiene que estar muy malogrado de su corazón,
Que a usted lo vea algún día yo adorando al gordo Buda. Ya no creo que eso es imposible, ¿no? ¿Verdad? Y si alguno lo hace, pues ya habiendo conocido la salvación, no creo, ¿no? Amén. Entonces, siempre tengamos en cuenta el cuidado que hay que tener. Entonces, amigo, no hay tantas religiones. Hay una sola iglesia evangélica. Amén. Hay una sola iglesia evangélica. Los demás son sectas, pues, amigo. Los demás son sectas. Es otra cosa. Ahí a usted lo hace entender que no hay tantas religiones. Amén. Pregunta 3. Dígame, ¿cómo conocer la iglesia verdadera y cuáles son sus doctrinas básicas? Dígame, quiero que usted me explique cómo puedo conocer cuando una iglesia es una iglesia verdadera. Primeramente quiero decirle, vecino, que a una iglesia verdadera se le conoce por sus doctrinas. Por ejemplo, una de sus doctrinas que nos habla en las Sagradas Escrituras es que una persona, la primera doctrina, hay muchas doctrinas, pero las esenciales te voy a compartir. La primera doctrina, que tiene que nacer de nuevo una persona. Tiene que nacer de nuevo. Es decir, la persona que se arrepiente tiene que cambiar de mente, corazón, su espíritu, nace de nuevo. ¿Qué significa eso? Que su alma, su espíritu malogrado se va y viene espíritu nuevo, alma nueva en él. Eso es un nacimiento nuevo. Nacimiento nuevo es cuando él despierta y él ya no quiere el mundo, ahora quiere leer la Sagrada Escritura. Ahora ama la Sagrada Escritura. Este hombre que antes paraba tomando, ahora ya no quiere tomar. Este hombre que no le gustaba ir a la iglesia, ahora quiere ir a la iglesia. Este hombre que no le gustaba alabar, ahora quiere alabar. Este hombre que no le gustaba asistir a un culto, ahora quiere asistir al culto. ¿Qué ha pasado con su mente? Ha nacido de nuevo. Y la Escritura nos habla sobre eso, amigo. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 3, nos habla de que el ser humano tiene que nacer de nuevo. Ese es el punto esencial para poder cambiar todo. Dice, respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es básico y fundamental que toda persona nazca de nuevo. Si una persona no nace de nuevo, no puede entrar al reino de Dios, amigo. Necesita nacer de nuevo. Necesita nacer de nuevo. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, nos dice que Él viene a ser un hijo de Dios. Mire lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ven? Viene a ser un hijo de Dios. Si usted, vecino, si usted nace de nuevo, tú ya no vas a estar tomando, no vas a estar fumando, no vas a estar jugando a juego de tragamoneda. Tú ya no vas, el drogadicto deja la droga, el alcohólico deja el alcohol. Eso es un nacimiento nuevo. Y viene a ser un hijo de Dios. Eso es lo primero que tiene que haber en una persona que realmente es un religioso. Una persona que se acerca a Dios, eso es lo que tiene que haber. En tercer lugar, que no debe practicar el pecado. Como dice en 1 Juan capítulo 3, verso 9, ya no debe practicar el pecado. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado. Diga, amigo, no practica el pecado. La práctica del pecado es la continuidad. Entonces, una persona, si ha sido borracha, cuando se entrega a Cristo, deja de ser borracho. Si en algún momento, vecino, tú has visto a algún hermano que de repente se hizo creyente pero volvió a tomar, pero mire su actitud, si él vuelve arrepentido, él se arrepiente, o puede caer una vez o dos veces, pero de ahí se arrepiente y él sigue ya. Eso ya no es práctica el pecado. La práctica es que él continúa, vuelve a sus antiguas andanzas, vuelve a su antigua vida de pecado y sigue tomando. Eso es la práctica continua. Él ya no vuelve a eso. Una persona que puede haber sido drogadicta, cayó una vez, cayó dos veces o tres veces, pero luego después esta persona se restaura y ya no sigue. Una cosa es poder haber caído en tres veces, otra cosa es estar
fumando todo, volviendo nuevamente a la vida. Por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios, el que nace verdaderamente de Dios, no practique el pecado. Diga conmigo, no practique el pecado. ¿Y por qué no entra en la práctica continua de ese pecado? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por qué no practica el pecado? Te voy a decir, vecino, porque la simiente de Dios permanece en él. Eso significa porque el Espíritu Santo, la simiente es el Espíritu Santo que permanece en él, ya no lo deja pecar ya. Puede haber caído en 2 veces, 3 veces en la droga, en el alcohol, pero luego lo redarguye, le hace sentir mal, que no puedo. Nuevamente lo trae al Señor, porque está viviendo la simiente de Dios en él, ya no lo deja tranquilo. Porque la simiente de Dios permanece en él. Esa es la razón, porque ya no practica el pecado. Sigue diciendo, diga conmigo, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, si una persona nace de Dios, ya no puede volver a las prácticas del pecado. Es algo así, vecino, como por ejemplo que siendo cerdo, se convirtió su mente y convirtió su vida en una oveja. Quizás esa oveja tropiece y caiga y se manche, pero al mancharse, él no le gusta el charco, se levanta del charco, se sacude y se limpia, pero no lo vuelve a hacer porque es oveja, porque tiene mente de oveja, naturaleza de oveja. No le gusta el charco, no le gusta la inmundicia. Pero otra cosa es tener mente de cerdo, que cae, y al caer, él no quiere levantarse. Él quiere continuar en el charco, porque tiene mente de cerdo, corazón de cerdo, naturaleza de cerdo. Hay gran diferencia entre ambos. Por eso dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando no nace de Dios, sí, vuelve nuevamente a las antiguas y se pierde y ya no vuelve a Dios. Entonces vas conociendo que no practica el pecado. Otra cosa, no hace injusticia con su hermano, no se porta mal con su hermano. Primera de Juan capítulo 3 verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Diga conmigo, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mire la manifestación que hay. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo se manifiestan? Dice así. Todo aquel, diga conmigo, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, el nacimiento nuevo también le llama amar a su hermano, amar a sus hermanos en Cristo. Y si ama a sus hermanos en Cristo, es porque ha nacido de nuevo. Pero si no ama a sus hermanos en Cristo, sino que les insulta, los ofende, les roba, les estafa, le engaña, le está haciendo herir mal, ofendiendo, hiriendo, mandando indirectas, es porque no ama a su hermano y no es de Dios. Santiago capítulo 1, versos 26 y 27 nos enseña: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Te está diciendo, el que no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es visitar a los huérfanos, a las viudas en su tribulación y, diga conmigo, guardarse sin mancha del mundo. Amigo, esa es la religión verdadera. Guardarse sin mancha del mundo. Que controles tu boca, que controles tu labio. ¿Cuántas personas hay que dicen que no, yo soy católico, que yo soy de tal religión, que yo soy de tal religión? Pero miren cómo viven, miren cómo viven. Viven en el pecado como si nada hubiera pasado. Viven así. O a veces viven insultando, ofendiendo, cuando realmente no deben vivir así. Acá tenemos, por ejemplo,
el caso de hay algunas personas. ¿Cuántas veces, amigo, tú mismo has hecho o has visto a alguna persona? ¿Cuántas personas ven en su casa, se gritan, se dicen lisuras, ajos y cebollas en su casa? Entre marido y mujer se largan y se tiran de todo y se hacen ajos y cebollas. Los hijos están asustados, papá y mamá están gritándose, están sufriendo, están llorando, pero papá, mamá, por favor, no te grites. Y entre ellos se hablan y todo tipo de disparate. Dice la Escritura, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, engaña su corazón y su religión es vana. Entonces te está enseñando que esta persona sigue en lo mismo, peleando, insultándose, golpeándose, tirándose los platos, las tazas, se tiran las cacerolas y vuela todo por todo lado. Pero luego, mire usted, no, tenemos que ir a misa, vamos a misa. Y se van a misa. Y miren la misa como cantan juntitos, como dos angelitos. No ha pasado nada, no ha sucedido nada aquí. Cantan como angelitos, están cantando su especial encima su especial. La religión pura y sin mácula es guardar su lengua en santidad para alabar a Dios. ¿Cómo puede eso ser una religión? La religión se demuestra en cambio de vida. Si el hogar era un infierno, ahora es un cielo hermoso. Alabado sea su nombre. Amén. Alabado sea su nombre. Pregunta 4. ¿Cuáles son las características de las sectas y qué las diferencia de la iglesia cristiana? Muy bien, amigo. Tú me estás haciendo la pregunta, ¿cuáles son las características de la secta? ¿Qué diferencia hay entre las sectas y ustedes? Que me vienes a predicar la palabra. Te voy a enseñar cuáles son las diferencias entre las sectas y la iglesia evangélica. Te estoy hablando de la iglesia evangélica, porque nosotros pertenecemos a la iglesia evangélica. Iglesia evangélica en general. Los evangélicos. Diferencia de las sectas. Vamos a ver. Primeramente, debes entender, amigo, vecino, que las sectas tienen un líder humano y también tienen un libro sagrado, aparte de la Escritura. Y ellos, en tercer lugar, creen que son la única religión que tiene que salvar al mundo. Te voy a hacer un cuadro para que entiendas. Vamos al cuadro. Primero vas a ver las características de la iglesia cristiana. Primero, la iglesia cristiana tiene estas 3 características. Anótalo, amigo. En cuanto a la autoridad suprema, ¿quién es la autoridad suprema de la iglesia cristiana? Primeramente tenemos, la iglesia cristiana tiene como autoridad suprema al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los 3 son uno. Eso es nuestra autoridad suprema y de Él dependemos. Todo lo que Él diga, nosotros lo hacemos. Y ahí tenemos Padre, Hijo y Espíritu. No te pongo la foto porque papá no tiene foto. Jesús tampoco tiene foto y el Espíritu Santo tampoco tiene foto porque son invisibles, y porque son invisibles pone ahí invisible, 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 no se le ve. Tenemos un único libro divino sagrado para nosotros. Nosotros tenemos, la iglesia evangélica, un solo libro sagrado. ¿Cuál es? La Santa Biblia. Decimos la Santa Biblia porque es el término que ellos conocen, ¿cierto? Ellos conocen. También conocido como el libro de la ley de Dios. ¿Ya? Tenemos una sola Biblia y tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestra autoridad mayor. Vamos a la salvación. ¿Y dónde está nuestra salvación? ¿En qué creemos para ser salvos? La salvación es solo para los que hagan un nuevo pacto con Dios
y le prometa. Nosotros creemos que para ser salvo el ser humano tiene que hacer un nuevo pacto con Dios. ¿Qué comprende el nuevo pacto con Dios? Aceptar a Dios en su corazón, aceptarlo a Dios como su Señor de su vida, Padre, Hijo o Espíritu Santo, que entre a tu corazón. Aceptarlo a Él, a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aceptarlo en el corazón. Eso es lo primero. Declarar que Él será mi Dios, que Él será nuestro Señor. Segundo, obedecer el libro de la ley de Dios o obedecer las Sagradas Escrituras. Eso es todo lo que corresponde a nuestra salvación. Si tú, amigo, recibes a Cristo o al Padre o al Espíritu Santo, recibes en tu corazón y prometes guardar esta palabra, eres salvo. Obedeciendo la palabra, eres salvo. Eso es todo lo que necesitas para la salvación. Ahora vamos a ver las características de las sectas. Líder de la secta. Por ejemplo, el caso de los mormones. ¿A quién tienen como autoridad suprema que hay que obedecer? Es a José Smith. José Smith es su líder, para él es su profeta, para él es como Cristo, como Dios, es lo único que tiene que obedecer. Su libro sagrado, aparte de que ellos dicen utilizar las Sagradas Escrituras, aparte tienen un libro que para él es sagrado también y que lo obedece como la palabra de Dios, como la revelación de Dios, como una revelación de Dios. El libro mormón, la doctrina y los convenios y la perla de gran precio es su doctrina, su libro sagrado. Así vas a conocer a una secta que no solamente tiene la Biblia, sino tiene su libro mormón, su doctrina, su convenio. Y en cuanto a la salvación, ¿qué dicen ellos para ser salvo? Que debes convertirte al mormonismo, seguir su doctrina y vas a ser salvo. Cuando tú le preguntas a un mormón, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tiene que ser mormón. ¿Y qué pasa si yo no soy mormón, soy de otra iglesia? ¿Puedes ser salvo? No vas a poder ser salvo. Solo los mormones seremos salvos. Eso te dice las sectas. Cuando preguntas a un cristiano, hermano, ¿qué dice para ser salvo? Tú tienes que recibir a Jehová, recibir a Dios en tu corazón y obedecer la Escritura. Así vas a ser salvo. ¿Pero tengo que hacerme evangélico para ser salvo? No. ¿Tengo que ser de una iglesia determinada? No. Yo no te estoy diciendo que seas de una iglesia evangélica. Yo te estoy diciendo que recibas a Dios en tu corazón y obedezcas la palabra de Dios y serás salvo. Sea en cualquier iglesia, pentecostal, asamblea, donde vaya, que sea cristiano, tú vas a ser salvo. Pero si haces estos dos, recibes a Dios y guardas su palabra. Se llama fe y obras. Con la fe y las obras serás salvo. Alabado sea su nombre. El siguiente, el líder de la secta, los testigos de Jehová. Su líder, Carlos Taze Russell. Su libro sagrado, ellos no usan la Biblia. Ellos no usan la Biblia. No usan ni la Biblia católica, ni la evangélica, ni ningún tipo de Biblia. Ellos tienen su propio libro, su propia traducción. Lo llaman la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Tienen otra Biblia. Ellos no usan. ¿Por qué no pueden usar? ¿Por qué no pueden usar esta Biblia? No pueden usar esta Biblia porque ese supuesto libro traducido está adaptado a su doctrina. Adaptado a su doctrina. Si ellos usan este libro, todo le va mal. ¿Por qué? Porque acá dice Dios, acá reconoce a Jesucristo como Dios. En cambio ellos en su libro lo han puesto Dios menor, pero acá aparece Dios mayor. ¿Me entiende? Entonces hay muchos textos que ya eso lo han adaptado. Por eso que ellos no pueden usar otro libro.
Cuando tú le preguntas, oye, pero dime, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Cómo podemos para ser salvos? Solo los que se convierten en testigos de su congregación son salvos. Solo si tú te conviertes a testigo vas a ser salvo, te dice. O sea que si yo soy de otra iglesia cristiana pentecostal, ¿podré ser salvo? No, todos se van al infierno. El único que se va a ser salvado son los testigos, nada más. Nosotros como creyentes nunca decimos, tú tienes que ser evangélico para ser salvo. No, nosotros te decimos, para que seas salvo necesitas a Dios en tu corazón y obedecer su palabra. Características de la secta. El líder de la secta adventista del séptimo día. ¿Cuáles son sus fundadores? Primero es Guillermo Miller y luego es Elena de White. Guillermo Miller y Elena de White son sus fundadores. ¿Cuáles son sus libros sagrados? Ellos utilizan la Sagrada Escritura, pero además utilizan los escritos de Elena de White, que para ellos son sagrados, para ellos es la palabra de Dios. Todo lo que diga Elena de White, ellos lo siguen al pie de la letra. Por eso es que Elena de White dijo, yo he tenido una visión que venía de arriba, del cielo, venía un rayo de luz a los 10 mandamientos y iluminaba esa parte del mandamiento que dice, guardarás el sábado. A Dios más le gusta que guardes el sábado. De los 10 mandamientos, Dios más le gusta que guardes el sábado. Ahora, si ponemos entre el mandamiento de guardar el sábado con el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, ¿cuál es más importante? Lógicamente, el amar a Dios. Ese es el más importante, por eso es el número 1. Pero le da al guardar el sábado como el primer y más grande mandamiento, que si no guardas el sábado, no eres salvo. Y eso lo dijo Elena de White, ¿no?, en su libro. Por esa razón que ellos obedecen el sábado. La salvación, ellos creen que solo los que se convierten en adventistas del séptimo día van a ser salvos. Y los demás no van a ser salvos, todos se van al infierno. Tienen que venir a ser adventistas el séptimo día. ¿Qué dice la iglesia cristiana? La iglesia cristiana dice, si tú quieres ser salvo, recibe a Dios, recibe a Cristo, recibe al Padre y obedece la palabra. Eso es todo lo que tú necesitas para ser salvo. La iglesia cristiana cree que no hay ningún otro líder humano más que Jesucristo, el cual es el único y suficiente Dios, y que Él se humilló de los cielos y se hizo, Él siendo Dios. Por el tiempo vamos a abreviar. En Filipenses 2, 6 al 11 dice que siendo Dios, dejó toda la forma de Dios, vino a la tierra, se hizo un hombre para morir por el hombre, y entonces el Padre le dio el honor para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y la salvación venga a través de Jesucristo. La iglesia cristiana cree que fuera del libro de la ley de Dios no hay ningún otro libro sagrado. No existe ningún otro libro sagrado más que la palabra de Dios para el creyente. Amén. No que este profeta, no que este hermano, no. El único libro para el creyente de cual debe aferrarse en la palabra y cumplirlo al milímetro es las Sagradas Escrituras. Amén. La iglesia cristiana cree en eso. Ni un ángel puede traer otra palabra ni otra salvación. Como dice Gálatas capítulo 1, versos 8 al 9. Mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Como hemos dicho, sigue diciendo, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. ¿Ven? O sea, la palabra ya está dada. Esta palabra no puede cambiar, inalterable. Punto C. La iglesia cristiana no cree que la salvación solo dependa de participar en las congregaciones, aun si estas son evangélicas, sino que la salvación depende de creer en Jesucristo y de obedecer su palabra y demostrarlo teniendo una vida nueva. Amén.
Pregunta 5. Antiguamente, ¿con qué nombre se le conocía a los creyentes? ¿Con pentecostales, bautistas, metodistas? ¿Cómo se le conocía a los creyentes antiguamente? En Hechos capítulo 11, verso 26, ¿cómo se le conocía a los creyentes? Con el nombre de cristianos. Diga conmigo, cristianos. ¿Quién eres tú? ¿Tú qué eres? ¿Tú eres pentecostal? ¿Eres metodista? ¿Eres peruanista? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo te llamo? Amigo, solamente dime cristiano, porque creo en Cristo, como dice la Escritura. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Entonces estás delante de un cristiano. Yo soy cristiano. Pero eres pentecostal, bautista. No, soy cristiano. Amén. Así cierras toda habladuría. Primera de Corintios capítulo 16, verso 19. Dice, las iglesias de Asia. Cuando dice las iglesias de Asia, es que se refería a las iglesias que estaban en Asia. La iglesia tesalonicense, 1 Tesalonicenses 1:1. Mire cómo está ahí, la iglesia tesalonicense. Había diferencia, ¿verdad? La iglesia de Asia, la iglesia de Tesalónica. Apocalipsis 2:1, iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. También había otra iglesia que se llamaba iglesia de Esmirna, como podemos ver. Iglesia de Esmirna, ¿ve? La iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2:8. También había otra iglesia, se llama iglesia de Pérgamo. Iglesia de Pérgamo. Y así sucesivamente las iglesias iban tomando los nombres de acuerdo al lugar donde estaban establecidos, pero eran nombres diferentes. Como dije, el día de hoy hay uno metodista, peruanista, asambleas de Dios, aposento alto, pentecostales. Todos son iglesia evangélica. Todos son iglesia evangélica. Un solo cuerpo. Punto 6, pregunta 6 para terminar. Si me preguntan de qué religión eres, ¿qué debo contestar? Si tú, querido hermano o hermana, te hacen una pregunta, ¿y usted de qué religión es? Usted no le diga, yo soy de la religión pentecostal, la religión bautista, religión metodista, religión aposento. No digas esas, no digas eso. Porque ellos la palabra religión, el mundo entiende como una secta, como una secta. Amén. No digas eso. Entonces, cuando te digan, ¿y tú qué religión eres? Usted dígale, amigo, yo no soy de ninguna religión, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Así preséntate, yo soy cristiano. Echa por tierra todos sus conceptos para atacarte, que las religiones, no, yo soy cristiano, amigo. Para el mundo, háblale así, porque el mundo entiende eso. Soy cristiano, no soy de ninguna religión, yo sirvo a Cristo, sirvo a Dios. No, pero yo también soy cristiano, te va a decir él. ¿Usted es cristiano? Bien, te voy a decir algo, amigo. Existen dos tipos de cristianos. Cristianos que son de boca y cristianos que son de corazón. Son dos tipos de cristianos. Amén. Antes yo era un cristiano de boca, amigo. Yo era de boca. ¿Por qué? Porque iba a la iglesia, pero luego después saliendo de mi casa hablaba lisura, hablaba ajos y cebollas y discutía y tomaba y fumaba. Era cristiano de boca. Hasta que conocí a Cristo y ahora soy cristiano de corazón. ¿Qué significa? Que ya no estoy tomando, ya no estoy fumando, ya no hago esto y aquello, y sirvo a Dios, y ya no estoy hablando lisuras tampoco. Hay dos tipos de creyentes. En el libro de Mateo capítulo 15 versos 7 al 9 nos enseña que hay dos tipos de creyentes, que nos dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De labios y de corazón. Hay gente que lo adora de corazón, otra gente que lo adora de labios. ¿Qué pasa si alguna persona viene a usted y le dice, yo soy mecánico? ¿Usted es mecánico? Sí. Y usted le pregunta, ¿y qué pieza entra en el motor? ¿Cuáles son las piezas? A ver, digan. Él no sabe nada. Cuando usted le hace pregunta, él no sabe nada. ¿Has trabajado como mecánico? Tampoco. Y él dice ser mecánico. No practica la mecánica, ni tampoco conoce
la mecánica. En cambio hay otro mecánico que dice, yo soy mecánico. Cuando tú le preguntas qué piezas entran en el motor, él te lo dice. ¿Cuánto tiempo tienes tú trabajando en esto? Tengo 4 o 5 años. Este hombre practica la mecánica. Igualmente es el cristianismo. Hay personas que dicen, yo soy cristiano, pero no van a la iglesia. Yo soy cristiano, pero no saben nada de la palabra de Dios. Yo soy cristiano, pero ni siquiera vive el cristianismo. ¿Qué cristiano es eso? Es un cristiano de boca, amigo. El creyente, el cristiano verdadero es aquel que conoce la palabra, conoce intelectualmente y también vive la palabra. Obedece la palabra, practica la palabra. Ese es el verdadero cristiano. Por eso yo vengo a predicarte a Cristo crucificado, practicando la palabra y conociendo la palabra de Dios. Gloria sea su nombre. Amigo, como dice en el libro de Mateo capítulo 7 verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mire, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa ahí, amigo? Que hace la voluntad de mi Padre, que obedece. Quizás tú te llames cristiano, vecino, pero no estás haciendo conforme a la voluntad de Dios. Tú sabes que no eres creyente, tú sabes que tu cristianismo no es un cristianismo de corazón, es de boca. ¿Cuántas veces tú mismo dices, yo amo a Dios, pero estás tomando, estás fumando, estás volviendo a los pecados continuamente? ¿Cómo puedes llamarte creyente? Tú sabes que no lo estás haciendo bien, tú sabes que no, tú necesitas ser un creyente de corazón, necesitas volverte a Dios, necesitas ser un cristiano de corazón, amigo. Necesitas ser un creyente que conozca la palabra y practique la palabra. Yo te invito, amigo, a que tú recibes a Cristo en tu corazón. Y en 1 Juan capítulo 2, verso 4, también nos dice ahí, mire, yo quiero que lea usted lo que dice. El que dice, yo lo conozco. Quizás tú dices, yo soy cristiano, yo también voy a misa, yo también soy cristiano. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos. ¿Tú sabes cuántos mandamientos hay? ¿Tú sabes los mandamientos, los estatutos? ¿Tú sabes la doctrina de Dios? No sabes. Porque muchas veces tomas la Biblia y lo guardas en tu biblioteca y no sabes nada de lo que Dios te está hablando. ¿Qué te dice el Señor? El que dice yo le conozco y no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso. Estás tomando, estás fumando, estás cayendo en mentiras. Reconoce tus pecados. ¿Cómo vas a encontrar la verdadera salvación si no conoces tu pecado? Y la verdad no está en Él, porque no estás obedeciendo a la palabra, amigo. Hoy vengo a predicarte la palabra. Recibe a Cristo. Ese es el momento en el cual tú lo llevas a conocer a Dios. De esa manera, usted salvará muchas vidas. Oremos al Señor. Dígale ahí donde está. Padre amado, gracias te doy por este día. Gracias, Padre amado, por tu palabra, por tu enseñanza, por tu mensaje. Señor Dios de Israel, gracias, Padre, en el nombre de Cristo, porque tuyo, Señor, es el reino, tuyo, Señor, es el poder, es la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Cristo de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ayúdalo, Señor, a tu siervo y a tu sierva, Padre, en tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.